pasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. En esta noche, ya con el sexto sermón de esta serie de sermones que hemos titulado Formando Familias de acuerdo al propósito de Dios. Dentro de esto, el sermón que empezamos la semana pasada era el rol del hombre en la familia de acuerdo al diseño de Dios. Nuestra lectura bíblica nos llevó al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 22 al 33, y hemos analizado, o hemos intentado analizar puntillosamente cada uno de estos versículos. Nuestra atención está puesta en esta primera tanda de roles con respecto al hombre. Hemos comenzado la semana pasada, hoy vamos a culminar con la parte dedicada al hombre. No se hagan problemas las muchachas, vamos a empezar a partir del domingo que viene con la otra parte, así que no sean ansiosas. Pero vamos a terminar hoy con la parte del hombre. Y espero que hoy, a la luz de la palabra, pueda verdaderamente maravillarte. Quiero contarte una infidencia. Yo tenía el sermón preparado ya de la semana pasada, decidí por el tiempo que iba a transcurrir partirlo en dos, y hoy me senté para ver a repasar la segunda parte, y dije, bueno, está bastante claro, creo que no voy a agregar nada más, pero es como que me moví a indagar un poquito más. ¿Vieron cuando uno escarba un poquito más? Y cuando realmente hoy pude escarbar un poco más, me encontré contra una visión gloriosa y algo precioso que no es que le estoy vendiendo algo, quiero solamente que estén atentos a ver algo precioso. Por lo menos a mí, cuando tuve un entendimiento completo de algo que no había notado cuando comencé a preparar el sermón, le dije, no, me tengo que ir un rato a la pieza, tenía que llorar en la presencia del Señor, decirle, gracias Señor por darme más entendimiento y ayúdame Señor, porque el entender esto, que voy a agregar también a lo que vamos a hablar, me llena de mucha responsabilidad como hombre, como esposo y como padre. Entonces, pero no me voy a adelantar, en su momento van a llegar seguramente ustedes a notarlo conmigo, pero para hacer un pequeñito repaso, dijimos que la semana pasada empezamos a ver el rol del hombre en la familia de acuerdo al diseño de Dios. Hablamos en Efesios 5, 22 al 33, y vamos a comenzar con la lectura para hacer un breve síntesis de los primeros aspectos que vimos. Efesios capítulo 5, versículo 22, podemos leer del 21 para comenzar esa sección, y vemos que dice Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dijimos que con respecto al rol del hombre, lo que podíamos decir es que hay diferentes aspectos de ese rol. La semana pasada vimos, si mal no me acuerdo, 4, empezamos viendo el aspecto directivo, que era el versículo 23, nos habla del hombre como cabeza, y por lo tanto él es el director del hogar, él es el que dirige y conduce y da las pautas con respecto a cómo conducir el hogar. Hablamos con respecto a que al ser él el que conduce, el director es el mayor responsable y el que va a dar cuenta por cómo dirigió ese hogar. Hablamos que el cuerpo actúa y se mueve a partir de las órdenes que va dictando la cabeza, y hablamos con respecto a la iniciativa que el hombre tiene que tener con respecto a su rol, con respecto a la responsabilidad que él tiene. Él tiene que tener la iniciativa. Él es el que da el puntapié inicial en todo. No solamente a la hora de dar directivas, sino en todo el servicio del rol que él cumple, va a tener que tomar siempre la iniciativa. Imitando a nuestro Señor, el cual nos salvó, tomando Él la iniciativa. Sabiendo y necesitando nosotros en ese caso que Él tomara la iniciativa, porque nosotros no podíamos, no queríamos, entonces Él tomó la iniciativa, tomando nuestro lugar en la cruz. Hablamos también con respecto al aspecto salvífico que encontrábamos en el versículo 23, considerando que en un sentido el hombre tiene un rol salvífico, en salvar a su esposa. Él, aunque su esposa no sea digna receptora de su amor, él está dispuesto a salvarla, a poner todo su empeño en poder salvarla, y él lo va a hacer, la va a amar de pura gracia. ¿Se acuerdan que citamos Tito 3, 4 y 5, Romanos 5, 8, fueron nuestros versículos con respecto a ese aspecto? Luego centramos en el aspecto sacrificial, que fue el versículo 25, nuestra cita, con respecto a que Cristo tuvo una actitud de sacrificio hacia su iglesia, hacia su esposa que Él compró, y que el hombre también va a tener el mismo aspecto de sacrificarse por ella. Y Él no va a parar hasta hacerlo. Él no va a medir el cuidarse de sí mismo primeramente antes que su esposa, sino que Él está dispuesto a poner su vida por la de su esposa. De acuerdo al diseño de Dios, Dios ha puesto en el hombre en ese aspecto de sacrificarse, de dar todo, dar si necesario su vida por su esposa. Y vimos en el versículo 26 el aspecto santificador, la responsabilidad que tiene el hombre de darle los medios, de brindarle los medios para que su esposa se santifique. Ser él el primer maestro que ella tiene e ir moldeando su vida, así como él es moldeado por Cristo. Y vimos la necesidad y la importancia de esto, que el hombre es en un sentido el techo de su esposa. Él, si no crece en su fe, si no crece en su santificación, difícilmente su esposa lo puede hacer. Eso fue lo que vimos con respecto al aspecto santificador. Y bueno, terminamos ahí viendo el ejemplo de Cristo, como Cristo también lo hace con su iglesia, en el sentido de que Él la va formando para que se parezca a Él mismo. Una iglesia santa, pura, sin mancha, la santifica para que se parezca a Él mismo. Entonces, así también el hombre toma esta misma actitud. Hasta acá fueron los aspectos que vimos la semana pasada, pero hoy vamos a avanzar al último de los aspectos. Los puntos que vamos a ver hoy son dos simplemente. Vamos a ver un aspecto más, el que nos quedó de la semana pasada, y luego vamos a hacer algunas conclusiones que van a incluir algunas aplicaciones prácticas de este tema y algunas advertencias también para nuestra vida.
Vamos a ir ahora al versículo que dejamos, vamos a entrar ahora al versículo 28 y 29 para analizar el último de los aspectos. El aspecto que vamos a encontrar, vamos a leer 28 y 29, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El último de los aspectos que vamos a anotar en esta noche es el quinto aspecto, que es el aspecto servicial. Así lo titulé. Aspecto servicial. Este es el último de los aspectos que he podido encontrar. Lo había analizado, pero pude, como les decía hace un rato, descubrir algo más con respecto a este aspecto, pero no me quiero adelantar. Vamos por parte, aspecto servicial. Y con respecto a este aspecto, primero tendríamos que dilucidar, entender qué significa el concepto que nos encontramos en el versículo 28. Dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces la pregunta que podemos hacernos en esta noche para comenzar es: ¿qué significa el concepto que acá nos da de que a sí mismo se ama? ¿Qué quiere decir esto? Si supuestamente yo tengo que amar más a mi esposa y no procurar amarme a mí mismo, ¿qué está queriendo decir acá Pablo? ¿Qué está queriendo decir? ¿Que nos amemos a nosotros mismos? No me pareciera que fuera, está haciendo como que tengo que, qué lindo que sé cómo me amo. No creo que sea eso lo que Pablo esté diciendo ahí. ¿Qué está diciendo cuando habla de a sí mismo se ama? ¿Qué está queriendo decir? Bueno, la realidad es, podríamos decir, ¿cómo demuestro que amo a mi cuerpo? Sería la pregunta. Si realmente digo que a mí mismo me amo, ¿cómo demuestro ese amor hacia mi cuerpo? Bueno, una de las maneras más básicas para darnos cuenta que amamos nuestro cuerpo es cuando, por ejemplo, yo tengo hambre, le doy de comer. Si realmente amo mi cuerpo, yo le doy de comer. Incluso si lo amo verdaderamente bien, mucho más, me voy a preocupar por darle alimentos saludables, alimentos que sé que tengo que darle. Voy a procurar darle los alimentos correctos, en un buen balance, porque si no sé que a la larga el no darle buenos alimentos va a provocar que mi cuerpo tenga problemas de presión, de colesterol, de triglicéridos y cuantas más cosas que ocurren, ¿no? Si realmente lo amo, voy a intentar alimentarlo de una manera saludable. Si mi cuerpo se enferma, una manera de realmente cuidarlo es dándole, tal vez yendo al médico y dándole los remedios necesarios para cuidarlo, para protegerlo. De pequeño, para cuidar nuestro cuerpo, nuestros papás dan las vacunas para proteger al cuerpo. Esa es la manera. Cuando ya somos grandes, bueno, vamos al médico para que nos dé el medicamento necesario para cuidarnos o para curarnos de esa enfermedad. Si tengo frío, ¿qué hago? Lo abrigo a mi cuerpo, porque empiezo a sentir que mi cuerpo está necesitando abrigo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo protejo. Entonces me pongo una ropa más adecuada a la temperatura para mantener el calor de mi cuerpo. Ahora, si cuando tengo hambre no le doy de comer, tengo algún trastorno alimenticio, ¿qué es lo que generalmente le dicen a una persona? Vos no amás tu cuerpo, lo estás dañando. No sé, póngale a una persona que tiene problemas de azúcar, no se va a comer 2 porciones de chocotorta. ¿Qué le van a decir? Vos no amás a tu cuerpo, sabés que no podés darle tanta azúcar, y si lo haces, y sí, pero sí, está bien, tenés hambre, pero vos sabés que tu cuerpo tenés... No vas a darle eso. ¿Por qué? Porque si lo estás haciendo, no lo amás a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque lo estás maltratando. O a veces, ¿no? Los trastornos que sufren muchas mujeres y hasta hombres en este tiempo, ¿no? Del tema de tal vez buscar una imagen tan perfecta, por ahí no le dan de comer nada o tienen trastorno alimenticio y muchas veces, pero vos amás tu cuerpo, no tenés que, si tiene hambre tenés que darle de comer. Cuidarlo, hacerlo con alimentos, pero darle de comer, porque el cuerpo si no sufre, se enferma. Mucho más lógico es decir, bueno, nuestro cuerpo está enfermo, no sé, póngale, tengo fiebre
o tengo síntomas de que estoy enfermo y no voy al médico, me quedo en casa. Tengo problemas en la vista, no voy al oculista, tengo problemas en el estómago, no voy al especialista. ¿Y no estás amando tu cuerpo? ¿Por qué? Porque no lo estás cuidando como debería. Sabes que estás enfermo y no haces nada por él, está mal. O decir, bueno, no, a veces yo veo a las mamás, ¿no? Cuando los hijos hoy hace frío y se dan el remerista y dice, cuídate, hijo, no estés así, te vas a enfermar, ponete un abrigo, por favor. Si amás a tu cuerpo, protegelo. No sé si van comprendiendo. Realmente, si yo digo que amo a mi cuerpo, si me amo a mí mismo, lo voy a cuidar, lo voy a proteger. En resumen, la manera de amar a mi cuerpo se demuestra en qué? En la forma en que le proveo de lo que necesito y de la forma en que lo protejo. Proveer y cuidar. Esa es la forma en general que yo demuestro realmente si amo a mi cuerpo. Bueno, de la misma manera Cristo lo hace con su iglesia. Fíjense el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la provee de lo que necesita y la cuida, la protege de cualquier peligro, como también Cristo a la iglesia. Cristo hace esto con su iglesia, provee de todo lo que Él sabe que necesita, pero también la protege de cualquier peligro que su iglesia pueda tener. Ese es el rol de Él. Pero también es nuestro rol. El rol del esposo es, como Cristo lo hace con su iglesia, el protegerla y el sustentarla, proveer y cuidar. Y antes de entrar bien puntualmente con respecto al servicio, quería llevarlo justamente a este hallazgo. Pero fíjense entonces, es una protección y es un suministrar. Ahora bien, si ustedes quieren conmigo, hoy me tomé el trabajo con respecto al versículo 29, esas dos palabritas, sustentar y cuidar, fui a analizarlos en el contexto de la palabra original, a ver cuál es el verbo que utiliza acá Pablo. Y quiero contárselos porque realmente me pareció algo precioso, algo que la fuerza que toma el verbo, estos dos, sustentar y cuidar, cuando lo estudiamos en la versión griega, en cual fue escrito el Nuevo Testamento, nos va a llevar a algo más precioso. Lo primero que vamos a ver es la palabra cuidar, la que tenemos ahí. La palabra cuidar. La palabra cuidar en griego es la palabra tolpos, T-H-O-L-P-O-S, o tolpos, como quieren decirlo. Esa es la palabra que utiliza para cuidar. ¿Y cuál es la idea de esta forma de cuidar? ¿Cuál es la intención en el verbo original en el griego? La idea de tolpos es un cuidado con mucha ternura, un proteger de una manera cuidadosa y tierna. Es el mismo tolpos, el mismo verbo se utiliza, para que ustedes puedan entender, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Fíjense, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Esto se van a volver locos. Fíjense, miren, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros. Pablo está hablando de cómo fue la actitud de él hacia los tesalonicenses. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, en algunas versiones como la madre, que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese cuida que está usando ahí es el mismo, es tolpos. Los cuidamos como si fuera una madre, una nodriza que cuidó tiernamente a sus pequeños. Así los cuidé, así los tratamos. No fue un cuidado
duro, áspero. Los cuidamos como si fueran mis hijos. En palabras claras es eso. Los cuidamos como si fueran mis propios hijos. Así fue mi cuidado. Fue muy tierno. Fue muy cuidadoso. Fue con mucho amor como los cuidé. Esa es la idea de Tolpos. Un cuidado con ternura. Como una madre cuidando a su... Como un ave que bajo sus alas cubra sus polluelos. Con ese amor, con esa ternura. Esa es la idea de cuidar. Pero ¿qué más aparece acá? El otro verbo que aparecía era sustentar. La palabra sustentar en el griego se aparecen de dos maneras. Una de las maneras es la palabra trefo. Pero la que acá se utiliza no es la palabra trefo. En este versículo de Efesios 5, 19. No es trefo, es la palabra ektrefo. E-K-T-R-E-F-O. No es trefo, es ektrefo. O sea, es una palabra compuesta que da otra idea un poco diferente. La palabra trefo lo que nos da la idea es de dar de comer a alguien. Cuando vos alimentás a alguien, hoy te sentás, alimentás a alguien, en algunos casos para hacerlo engordar, lo alimentás. Esa es la idea simple de trefo. Pero acá, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, ya te voy a decir una cita donde lo vamos a encontrar, Mateo capítulo 25, versículo 37. Fíjense, acá da la palabra trefo, que no es la que aparece en Efesios. Mateo 25, 37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, trefo, o sediento y te dimos a beber? ¿Cuándo vos tuviste hambre y yo te di de comer? Ahí está usando trefo. Pero acá Pablo no utiliza trefo, él dice ektrefo. Te sustenté pero de otra manera. ¿Cuál es la idea de ektrefo? Se utilizaba esa palabra cuando hablaba de alimentar, pero en el sentido de alimentar a un niño. En el sentido de una alimentación necesaria para su crecimiento. Yo lo alimento pensando en que él va a ir creciendo. Esa es la idea de trefo. ¿Ven que no es lo mismo? No es como dar una comida una vez y ya está. Es continuamente ir alimentándolo, proveyéndolo de todo lo necesario en su alimentación para su crecimiento. Por eso se utilizaba por lo general ektrefo para hablar con respecto a alimentación de los niños. ¿Por qué? Porque yo le doy, lo alimento, él va creciendo. Entonces, la idea que nos da acá, él dice, Cristo lo que hace con nosotros es, Tolpos nos cuida tiernamente como una madre, como un padre hacia sus hijos, y también ektrefo nos alimenta para nuestro crecimiento. Esa es la manera en la cual el Señor nos sustenta y nos cuida. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! El Señor no simplemente nos cuida tiernamente. Nos cuida como una madre hacia sus hijos, protegiéndole que a mi hijo no le pase nada, como un padre protector hacia sus hijos, tiernamente, cuidando y velando por ellos. Y no solamente el cuidado tierno, sino también el trefo, alimentándolo en su crecimiento diariamente, velando para que él crezca sanamente. Cuando Cristo nos une con Él, fíjense, versículo 30 de Efesios, fíjense cómo es, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Ven? Hay una unión con Cristo en el cual
recibimos de Él todo lo necesario para nuestro crecimiento. Pero también hay un cuidado integral. Somos su cuerpo, entonces Él como cabeza nos va cuidando y nos va sustentando, tolpos y estrefos. Como un padre y una madre, Él nos cuida. Y esto es lo que quiero llegar en esta noche, que fue lo que a mí me partió por dentro. Porque dijimos recién, como Cristo con su iglesia, así también el hombre debe amar a su esposa. ¿Haciendo qué con su esposa? Tolpos y estrefos. Mi obligación, mi responsabilidad como esposo es tolpos, es cuidar tiernamente de mi esposa como una madre cuida hacia sus hijos, como un padre cuida hacia sus hijos. Pero también mi deber con respecto al sustento de mi esposa es estrefo. Proveerle todo lo necesario para su crecimiento. Y fíjense ahora la idea final que quiero trasladarle de esto que saqué hoy. Por esto, versículo 31, fíjense, analícenlo conmigo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está queriendo decirnos eso, muchachos? No está queriendo decirnos que la mujer, esa mujer que se va a casar con vos, va a dejar a su padre y a su madre. Hasta el momento de casarse, estrefo y tolpos era la responsabilidad de sus padres. Era él y era ella los que se encargaban de cuidarlo tiernamente como una madre hacia sus hijos, pero también el de proveerle el alimento diario para su crecimiento. Desde el momento que te casas con esa mujer, vos asumís esa responsabilidad. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y es como un pase de responsabilidad. Esta familia te dice: a partir de ahora, muchacho, sos vos el que te va a encargar. En un sentido sos su esposo, pero en otro sentido el rol y la responsabilidad es como una responsabilidad paterna y materna. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Hasta el momento que ella era soltera y vivía con o vivía bajo la responsabilidad de sus padres, era de ellos la responsabilidad. Del momento que vos asumiste casarte con ella, es tuya esa responsabilidad. O sea que pasás a ser en un sentido como un padre espiritual para ella. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que Dios te dio? No es simplemente ahora esa mujer con la que compartís tiempo y cosas. Ahora tenés una responsabilidad sobre ella. De la responsabilidad que sus padres tuvieron hasta el momento que ella estaba en su casa, ahora pasan a vos en un sentido. ¿Por qué? Porque Cristo lo hace así con su iglesia. Él la cuida y la sustenta. Por lo tanto, vos también tenés que hacerlo. De la misma manera. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Y en ese vínculo ahora es tu responsabilidad, tolpos y estrefos. En todo sentido. Entonces, aún siendo cabeza en tu hogar, tu rol también pasa a ser la de un siervo. ¿Por qué? Porque así pasa con los padres. El papá en una casa, él en un sentido, él es la cabeza de sus hijos. Él tiene que dirigir a sus hijos. ¿Está
¿Está bien? Eso es claro. Es decir, bueno, ¿quiénes son los que dirigen la casa? Papá y mamá. Papá en primer lugar, la mamá también colaborando. Los dos tienen que dirigir a los hijos. Pero su rol no queda ahí simplemente en tener que dirigir a los hijos, sino que ellos también son como sus siervos, porque ellos tienen que sustentar y cuidar. Tienen que servirlos. Tienen que servirles en lo que a ellos les haga falta. Ven una necesidad en el hijo y tienen que actuar. Así también es el rol del hombre. Él es cabeza, pero a la vez también es siervo. Cumpliendo así la voluntad de Dios e imitando a nuestro Señor Jesucristo. Miremos Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Miremos las palabras del Señor. Versículo bastante conocido. Entonces, Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolo, les dice algo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, aprovechan su lugar de posición para someter a todos a que hagan todo lo que ellos quieran. Sin hacer ellos, no mover ni un pie por hacer nada por ellos, los someten y todos tienen que no decir nada. Pero dice, entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande, el que quiera realmente ser puesto más como cabeza, entre vosotros será el siervo, será el servidor. Y el que quiera ser el primero será como vuestro siervo. Y Jesús se pone de ejemplo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él está diciendo, realmente yo soy el Hijo, yo soy Dios, pero yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pero no solamente son palabras, son también hechos. Fíjense, San Juan, capítulo 13, versículo 12 al 17. Ellos estaban ahí en la cena y el versículo anterior nos muestra que dice que él de repente se levanta en la cena, se saca el manto, toma la toalla, se la ciñe, pone agua en un lebrillo y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Yo me imagino entrar, nos cuenta acá la cara de lo que dice Pedro, ¿no? Pedro siempre hablaba primero y quedaba siempre, no sé si es que todos lo miraban a Pedro diciendo, decile algo, porque o es que Pedro tal vez era más imprudente de todo y era el primero que se largaba a hablar sin filtro, pero seguramente la cara de todos los discípulos había sido atónita. ¿Qué está haciendo? El Maestro, nuestro Señor, ¿qué está haciendo? Y entonces, una vez que él termina, dice el versículo 12, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman Maestro y me llaman Señor, y lo dicen bien porque lo soy. O sea, él está diciendo, ustedes me llaman cabeza y es verdad, lo soy el Maestro, soy el Señor. Pero si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. ¿Ven? Palabras y hechos. Él decía, el que entre ustedes quiera ser el mayor va a tener que ser más siervo, como el Hijo del Hombre lo ha hecho. Y como yo lo digo, pero también lo hago mostrando mi humildad, siendo siervo, lavando los pies de ustedes, mostrando que soy como un siervo para ustedes. Si yo no soy ejemplo de siervo, mi esposa difícilmente lo va a hacer.
si no estoy en un sentido dispuesto a lavar sus pies, a servir a mi esposa, lo que voy a lograr es no cumplir con mi cometido de lo que Dios me puso, que es ser en un sentido social. Y acá me pongo un poco práctico. Escuchaba la otra vez al pastor Nicolás que decía, debo estar dispuesto a apagar cualquier foco de incendio en el lugar. Y él se da un ejemplo, dice, somos, dice, los hombres como un soldado, como un guerrero velando para estar atento en proteger a mi esposa. Dice, el hombre por ahí va a llegar cansado a su casa después de haber trabajado y la situación en su casa, él dice, bueno, me voy a relajar ahora, voy a tomar unos mates, pero resulta que tal vez la esposa no está en su mejor momento y él ve que hay un foco de incendio, que si él dice, enciende la mecha con una palabra, va a explotar todo, pero él sabe que es cierto. Él se va a sacar su manto, va a tomar la toalla y va a lavar los pies a su esposa. No importa que él esté cansado, no importa que tal vez haya tenido 8, 10, 12 horas de trabajo, él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a sacrificar todo por ella. Y él sabe de que si se va a poner en duro, va a explotar, va a hacer que su esposa peque, va a hacer que su esposa explote. Y él no está dispuesto, él está velando por ella para cuidarla. Y va a servirla. Está dispuesto. ¿Por qué? Porque él es un siervo vigilante. Él está atento. Él ve cómo está su esposa. Y no se duerme. Dice, bueno, va a entrar un ladrón en casa. Me quedo así. Va a entrar alguien que va a destruir. Bueno, no importa, yo me quedo tranquilo. No. Él va a decir, no voy a permitir que algo entre en el corazón de mi esposa. La voy a cuidar. Voy a actuar como siervo. La voy a ayudar. Voy a estar atento, voy a hacer. No estaba en tela de juicio realmente cuando leímos en el libro de Juan. No estaba en tela de juicio quién era la cabeza entre ellos. Se lo dije otra vez. No estaba en tela de juicio. Cada uno sabía de quién era ahí la cabeza, que era Cristo. Pero al margen de eso, él actúa como siervo. Vamos a ir ahora a las aplicaciones prácticas y conclusiones finales. Una característica definida del rol del hombre, usando el modelo de Cristo, es ser o es tener un perfecto balance como Cristo es. ¿En qué sentido? Cristo es, en un sentido, el león. Él es león. Pero también es cordero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el sentido que él es león, él es firme y seguro de sus decisiones, gobernando con autoridad en su casa para beneficio de su casa y de su iglesia. Fíjense, primera Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Miren cómo Pablo le hablaba a su hijo Timoteo. Y le dice, con respecto al hombre que gobierne, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Ven lo que dice? Pablo le dice, el que anhela servir a Dios en la iglesia tiene que saber gobernar bien su casa. Y para gobernar bien a veces tenés que tomar decisiones. De acuerdo a lo que ves en su palabra, tenés que tomar definiciones. Que a veces parecen, tal vez tu esposa de una manera inmadura no se dé cuenta que sea la mejor decisión, pero si la palabra de Dios te avala, tenés que tomarlas a veces las decisiones. Porque sos como un león, sos firme y seguro, sabiendo que el que va a rendir cuenta por tu hogar sos vos. Entonces, él sabe gobernar bien su casa, con autoridad, la autoridad que Dios le delegó.
pero también Él es como un cordero, un tierno cordero, procurando ayudar a su esposa a que se moldee, pero lo hace sin rudeza. Fíjense, Colosenses capítulo 3, versículo 19. Acá nos muestra la otra faceta. Por un lado, león, firme, seguro, justo, pero por otro lado, cordero, tierno. Fíjense, maridos, amen a vuestras mujeres, no sean ásperos con ellas. ¿Ven? Colosenses 3:19. No sean ásperos con ellas. Sean firmes como león, pero tiernos como cordero. Obviamente ese balance no se consigue de un día a otro, pero es real y es necesario. Muchachos, es real y es necesario. Cristo, cuando tuvo que ser firme, fue firme. Cuando tuvo que ser tierno, fue tierno. Cuando tuvo que decir la verdad, la dijo. Cuando tuvo que ser misericordioso y actuar con misericordia, lo hizo. Él era león y era cordero. Otro aspecto importante, y este se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Miren, leamos juntos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros, maridos, igualmente, vivan con ellas, hablando con su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, otro aspecto importante es entender, por un lado, que son vasos frágiles. Esa tiene que ser mi forma de cómo tratarlo. Pero eso no quita de decir, bueno, como es un vaso frágil, entonces más bien no la toco, porque si no voy a hacer lío. No le digo nada, porque bueno, no, como es vaso frágil, mejor no le digo nada. No, ni una cosa ni otra. Tengo que cuidarla como vaso frágil, pero el versículo dice, vivan sabiamente. Si está diciendo vivan, ¿qué está diciendo? Hay una relación, hay una situación en la cual vos tenés que interactuar con ella. ¿Cómo tiene que ser? Sabiamente, pero tenés que actuar. Ahí nos dice, como es un brazo frágil, no le digas nada, no la toques, no la hagan porque se va a romper. No, tratala sabiamente, pero tratala. Viví sabiamente, moldeala con ternura, pero moldeala. Porque si no cumplo con esto, a veces decimos, bueno, si yo la trato mal, Dios no me va a escuchar. No, es que si tampoco la trato sabiamente, o sea, si no hago nada, tampoco Dios me va a escuchar. Porque el condicionante, fíjense que acá está en eso. ¿Qué es lo que dice? Vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces dice, bueno, si yo la trato mal a mi esposa, entonces Dios no me va a escuchar cuando ora Él. Es verdad, pero si no la tratás y dejás que ella haga todo lo que su corazón desea, no moldeándola de acuerdo a como Dios te manda, entonces tampoco Dios te va a escuchar. Ni de una manera ni de otra. Acá no están diciendo, bueno, si no la tratás como vaso más frágil, Dios no te va a escuchar. En todas condiciones Él no te va a escuchar. Por eso el mandamiento de Dios es, muchachos, vivamos sabiamente con ella. Vivamos sabiamente. Si no, Dios, más que probable que no va a entender mis oraciones. ¿Qué está diciendo acá? Si yo no la cuido de la manera que Dios me manda y no la proveo de la manera que Dios me manda, Dios no va a escuchar mis oraciones. Y por último, para los muchachos, esto es, tal vez no hoy, pero sí tal vez el día de mañana, esto que estamos hablando, quiero que quede en vuestros corazones. ¿Para qué? Porque va a ser un aspecto importante a evaluar cuando sean padres.
Cuando su hija venga y diga, bueno, papi, ¿sabes qué? Acá traje, este muchacho tiene intención conmigo. Y vos lo vas a mirar y vas a decir, realmente este muchacho, puedo yo que hasta acá mi hija, no lo hablamos ahora con respecto a cómo criar a los hijos, más adelante lo vamos a ver, pero creo que he dado un puntapié en decir, bueno, la forma que yo cuido a mi hijo es tolpo y estrepo. Yo tengo que hacer de esa manera, cuidarlo y proveerle para su crecimiento. La responsabilidad que hasta acá llevé, se la voy a dar a este muchacho. Veo en él que realmente, porque la responsabilidad, si se la doy a cualquier muchacho, ¿saben a quién va a caer? A mí. Por eso le digo, sé que por ahora tal vez los muchachos no tienen este problema, gracias a Dios hasta ahora de un varón nomás, así que estamos bien. No, es para que analicemos y es para que lo tengamos en cuenta. Es para que realmente lo tengamos en cuenta. La importancia, porque realmente es como decir, bueno, pero la nena quiere a este muchacho. Pero la nena no entiende, entendamos esto. La nena está tontamente enamorada y no ve. Para ella piensa de que es el mejor partido que pueda tener. Para eso estamos los padres, para evaluar lo que ellas no pueden ver por su enamoramiento. Para eso están las personas de afuera, los padres, los pastores, para poder evaluar y decir, mirá, hijita, este muchacho no es realmente, te va a hacer sufrir. No ama a Dios realmente. Por lo tanto, si no ama a Dios realmente, entonces ¿cómo te va mal a vos? Entonces, es también para que lo puedan tener en cuenta. Y por el lado entonces de las mujeres, son estas advertencias que por ahí quería trasladarles, que creo que es importante que tengan en cuenta. Por un lado, con respecto a las solteras, a nuestras hermanas que son solteras, el buscar al hombre que sea su esposo, que sea realmente por su corazón más que por su atractivo. Como Dios lo hace. Fíjense, miren esto. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Fíjense. Samuel Dios lo mandó que él tenía que ungir al nuevo rey de Israel. Él entra en la casa de Elí, primera de Samuel 16, 7. Él entra en la casa de Elí, y al primero que le traen creo que es Eliab. Entonces Samuel lo ve así grandote, así, ¿no? Porte de muchachote y dice, seguramente que va a ser este el rey. Porque una pinta bárbara este muchacho. Y Dios le dice, no es ese. Bueno, viene el segundo, viene otro grandote. Este debe jugar al rugby, grandísimo. No, tampoco es ese, Samuel. Y pasa. Y de repente, bueno, con respecto a Jehová dice que le responde. Fíjense lo que Jehová le dice a Samuel, versículo 7. Jehová respondió a Samuel. Y pónganse algunos de ustedes acá, muchachos, miren, pónganse ustedes. Pongan el nombre de ustedes. Y Dios te responde, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo eso lo desecho. Porque Jehová no mira lo que estás mirando vos, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, Él evalúa el corazón. Él está mirando el corazón de ese muchacho. Si realmente me ama, si realmente me teme. Y Dios miraba el corazón de David porque era un corazón que temblaba ante su presencia. Él dijo, no importa, los otros serán muy grandotes, tendrán toda la pinta, pero eso no te sirve. Porque Dios no mira eso. Por lo tanto, hermanita, eso no es lo que tenés que mirar en primera medida. Obviamente que eso, pero es fachero, sí, pero ¿qué hay en su corazón?
¿Qué quiere decir? ¿Que estés desalineado? No. Realmente mirás con los ojos espirituales y va a ser ese el hombre que te va a moldear a la imagen de Cristo. Si te va a discipular, pero también si te va a proveer de lo que necesitas. Si va a tener un cuidado integral de vos. Porque realmente, muchísimas veces, acá todavía no empezamos a tener, tal vez, noviazgo ni casamientos, pero puedo decir por los años que he estado en congregación evangélica, lamentable los errores que cometieron las muchachas, y padres también, al decir, bueno, este muchacho va a ser un excelente partido, él trabaja, él tiene todo para brindarle a mi hija, pero él ama a Dios. Bueno, no importa, pero yo sé que no le va a faltar un plato de comida. ¿De qué le sirve? Esa chica ahora está perdida y su esposo también. Ese esposo la engañó porque no amaba a Dios. No le faltó un plato, pero ¿para qué le sirvió ese plato de alimento? O por ahí estaba el otro que decía, bueno, este muchacho es muy temeroso de Dios, parece que fuera... Pero, bueno, no se preocupa mucho por trabajar, por lo general no ha estudiado mucho, no le veo, pero bueno, como es temeroso de Dios, seguro. Y así también fue, un desastre, realmente un desastre. Por eso les pido, no se dejen guiar simplemente por lo que sus ojos naturales ven. Vean su corazón, vean cómo reacciona ante la disciplina de Dios, vean cómo reacciona si es temeroso al escuchar la voz del Señor, vean también si es responsable en todas las áreas de su vida. No se dejen llevar por la belleza exterior, porque ese día se acaba. Y porque es un día en ustedes también se va a acabar. Y si este hombre no es temeroso de Dios, lo que va a hacer es buscarle un reemplazo. Es lamentable, pero es la verdad. Pero es la verdad. Miremos como Dios mira. Seamos inteligentes para poder percatarnos de ver y entender cómo Dios mira. Y es también una advertencia para las hermanas casadas. ¿Para qué? Para que puedan también animar a sus hijas a que busquen esta clase de hombres. Animarla a decir, hijita, busca un hombre realmente que sea el hombre que cumpla con estos aspectos. No solo a sus hijas, a las mujeres que puedan tener confianza para charlarlo. El otro día hablaba una hermana, pero yo por ahí no tengo... A quien sea que puedas hablarle, a una amiga, a quien Dios te ponga en el camino, aconsejarle. Tal vez su gracia común Dios pueda actuar, y si es una cristiana tal vez pueda escucharte, porque realmente esto no se escucha hoy. No se escucha. Llévate estos versículos y cuando se dé la posibilidad de hablar con alguna joven que está pensando en casarse o en ponerse, ya, presta atención a estos versículos. Y voy a darle unas pequeñas advertencias más también, para ir terminando. A las mujeres les pido que tengan cuidado de querer aprovechar esta enseñanza para querer buscar que sus esposos actúen de esta manera. O sea, decir, bueno, no tenemos hoy muchos matrimonios acá, justo hoy no vino muchos, pero es como vieron, bueno, se escucha toda esta palabra, que tenés que ser siervo, escuchaste viejo, escuchaste lo que dijo ese siervo. No se trata de esa manera. ¿Por qué? Primero, o una de las advertencias, ¿por qué? Porque lo más seguro es que en un sentido los van a desanimar,
Porque tal vez entienda que tiene que empezar, pero tal vez va a llevar un tiempo. Y si lo está presionando que lo haga, al darse cuenta de su falla, se va a desanimar y decir, no voy a poder. Entonces, cuiden el corazón de su esposo, para no desanimarlo. Pero también tengan cuidado de no querer presionarlo, aprovechar esta enseñanza para hostigarlo a que él cumpla. ¿Por qué? Porque si lo hacen también en un sentido, van a pecar, ya que es como tomar el lugar de la cabeza. Si usted no quiere decir que no pueden, con humildad, eso lo vamos a ver cuando hablemos con el rol de la mujer, pero entendamos de esta manera, la forma de dirigirte tiene que ser con humildad, con amor, sabiendo de que Él es la cabeza. Porque si empezás a manipularlo para que Él cumpla con estos aspectos que yo creo que fueron bien claros y le hablaron bien al hombre, estás empezando a tomar el lugar que a Él le corresponde, que es de cabeza. O sea, es como que el brazo le dijera a la cabeza, ahora tenés que decirme que se me abra la mano. No, porque no estaría así el cuerpo. El cuerpo entiende que la cabeza tiene que ser la mano que se abra y la mano no se va a abrir. Si eso no pasa en el cuerpo, ¿por qué yo pensaría que dentro de ese diseño la mujer debería saltar sobre la decisión si él es llamado? Igual, no me voy a meter mucho en esto porque vamos a seguir hablando en el próximo sermón, pero quiero que quede claro eso. Creo que los muchachos se van con muchas cosas en su cabeza para reflexionar y pedirle al Señor que los ayude. Y con respecto a eso pienso en la siguiente advertencia. Si el Espíritu Santo no va obrando en esos hombres, difícilmente otra persona lo puede hacer cambiar. La palabra de Dios vino para él. Ahora el Espíritu Santo es el que empieza a convencernos del pecado y empezamos a oír decir, Señor, me arrepiento. Si el Espíritu Santo no empieza a hacer esa obra, ¿por qué pensarán ustedes que ustedes sí van a lograrlo? No. Es el Espíritu Santo el primero que nos lleva. Y gracias a Dios hoy pudimos hablar, o sea que enseñanza ya tuvieron. Seguramente vamos a animar a los muchachos que lo vieron hoy para que después lo escuchen. Pero la idea es, no quieras darle, el Espíritu Santo no necesita de tu ayudita para lograr. Él va a trabajar en su corazón. Él va a llevar y va a reflexionar en todo esto que ha aprendido. No quiere decir con esto, voy a repetir, que no puedes hablarle nunca más y decirle, pero va a tener que ser dentro de otro ámbito, no de querer apurarlo para que cumpla, sino por el contrario, lo más importante con respecto a esto, mujeres, hermanas, es que puedan orar mucho por los hombres, para que entonces ellos puedan cumplir con el ministerio más importante que Dios les dio, que es su familia. Oren mucho. Oren mucho. Acá hay hombres que realmente muchas veces cuesta poder cumplir con ese rol. Y necesitamos que puedan orar. Oren en su intimidad. Señor, ayúdale a mi hermano. Ayúdale, por favor, ayúdale a mi esposo. Ayúdale a mis hermanos que son solteros. Señor, ayúdale a que todas estas palabras puedan meditar en su corazón para ir, Señor, desarrollándose con el rol que vos le diste. Y como último pensamiento, y vamos a orar. Yo sé que a muchos de los muchachos que están acá esta noche, sé que tal vez no han tenido de jóvenes o de chicos los mejores ejemplos de cómo ser un buen esposo. Tal vez mucho les pasó. Sé que no han tenido los mejores ejemplos. Tú decís, bueno, sí, yo tuve un padre que realmente se comportó como un padre, o vi en él un esposo realmente como Dios manda en su palabra. Tal vez, no sé si habrá alguno que lo haya tenido. Tal vez no tuvimos los mejores ejemplos. Tampoco tal vez hemos tenido
grandes enseñanzas en el pasado con respecto a esto. Y tampoco tenemos, obviamente, una cultura que nos ayude en todo esto. Yo sé que prácticamente todo lo que hoy les he hablado va en contra de todo lo que culturalmente recibimos. Algunos me dirán, Sergio, ¿cuánto tenemos? ¿90 años? ¿80 años? ¿Qué estás diciendo, amigo? Pero confiemos en el Señor, que Él está con nosotros para ayudarnos. Y si Él está con nosotros para ayudarnos, ya no nos hace falta otra cosa. Fíjense, solamente escuchen este versículo de Isaías 41:13. Fíjense, muchachos, para ustedes esta promesa. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Y qué te dice? No temas, yo te ayudo. ¿Eh? Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene. Esto es para nosotros, muchachos. Carlos, Dios te dice, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Checho, Ale, Dios le dice, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Oscar, Fede, Isa, para todos nosotros, muchachos, Dios nos dice, no temas, yo te sostengo de tu mano derecha, yo te ayudo. No importa que la cultura esté en contra de nosotros, no importa que no hayas tenido las mejores enseñanzas ni los mejores ejemplos, yo soy tu Dios y yo te ayudo. ¿Qué más necesitamos? Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo. Tenemos otros muchachos que nos pueden ayudar, una iglesia preciosa que está orando por nosotros y tenemos nuestro Señor que te está diciendo, te sentí que te caes, yo te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. No tengas temor, no tengas miedo. Sé que a veces este estándar parece muy alto. Realmente, cuando escribí esto y cuando hoy pensaba en Tolpos y Trefo, realmente dije, Señor, qué responsabilidad me diste. Me estás diciendo por tu palabra que desde que me casé con Claudia, Omar y Elba dejaron de tener responsabilidad sobre ella y yo en un sentido tengo que criarla, tengo que cuidarla y tengo que sustentarla, Señor. ¡Qué responsabilidad, Señor, que tengo ahora! ¿Cómo hago, Señor? Y entonces pensaba en este versículo. Sergio, no temas, yo te ayudo. Vamos a orar en esta noche.